Bien, pues les damos la bienvenida al inicio de las jornadas académicas 2026-2027. ¿Ah? Y vamos a tener una semana con varias pláticas, varias actividades. Están contemplados ya los horarios, ustedes ya lo conocen. En esta ocasión se convocó a grupo cerrado, esperando que pues, se pueda trabajar de una manera más concreta, que tenga un seguimiento, que se pueda desarrollar de manera adecuada y sea de gran fortalecimiento para cada una de sus áreas de trabajo. Esa es la intención, de que podamos darle esta continuidad a los trabajos. Vamos a comenzar estas jornadas académicas con un trabajo elaborado por la maestra Elia Morales Bringas, que por supuesto tiene que ver con aspectos de la literatura, pero que debido a la convocatoria que nos hicieron, pues obviamente se enmarcó en esta relación de la formación humanística en el modelo del IEMS, que bueno, cada tanto, como ya sabemos, se le va dando trabajo por academias, que ha sido una constante en el trabajo en academias para ir fortaleciendo, renovando, adecuando, incluyendo nuevas propuestas y enriquecer nuestros proyectos en el PAP, en el aula, de manera personal. Entonces, la maestra Elia ya tiene un largo recorrido en el instituto, ha trabajado en el plantel Coajimalpa, en el plantel Álvaro Obregón 2, y pues los temas que ella aborda han sido a lo largo de estas jornadas muy diferentes, amplios, diversos, y siempre con el propósito de que nos podamos quedar con algo para nuestras diferentes formas de trabajo y áreas. Maestra, si usted gusta iniciar, comenzamos así las jornadas académicas del semestre 2026-2027. Buenas tardes, muchas gracias, maestra Jacaranda, y pues quiero agradecer que siempre son tan gentiles de permitirme participar en las jornadas. Y pues en esta ocasión me interesó mucho la parte de lo que planteaban acerca de el modelo educativo, los ejes y la formación pertinente del modelo en esta época. Entonces, yo les traigo estas ideas, pues teorías acerca de la educación literaria como eje de la formación humanística en el modelo educativo del James, pero específicamente esto relacionado en la era digital. Pues todos sabemos que la problemática que tenemos con los estudiantes pues es pues muy amplia por esto de el poco desarrollo cognitivo que ahora presentan. Entonces, si nosotros damos primeros semestres, podemos hacer una comparativa entre los chicos que atendíamos hace 10 años y los que atendemos ahora. Entonces, a partir de eso, pues yo me he dado a la tarea de estar pues pensando en estas cosas, leyendo un poco, investigando y bueno, hice esta relación y espero que pueda aportar algo que sea de beneficio, de interés para ustedes y sus asignaturas. Entonces, vamos a empezar con los temas que abordaremos. El eje temático en el cual enmarqué esta charla es la pertinencia e impacto del modelo educativo de James frente a las necesidades educativas. Y ciertamente las necesidades educativas hoy tienen que ver con la era digital. Y bueno, los puntos que abordaré es la educación literaria y el modelo educativo de James, la pertinencia de esto en la era digital y nuestra labor docente en ese sentido. Y bueno, tal vez no se ve mucho, es un poco de historia, espero que se distinga un poco. Si no, de todas maneras voy a compartir la presentación con María Luisa para que ustedes la puedan ver. Pero me quise ir a lo más lejos que pude acerca de cómo se enseñaba literatura o cómo se enseñó literatura. Entonces fue muy interesante esta búsqueda porque pues aprendí cosas que yo pues no conocía. Vamos a ir hasta el siglo XIX. Y bueno, a mediados del siglo XIX, en Francia, en 1840 específicamente, con esta propuesta del romanticismo que buscaba la nacionalidad de los pueblos por esta invasión que hace Napoleón a toda Europa, etcétera,
En Francia se busca esta nacionalizar la conciencia de las personas con esta idea del romanticismo, y entonces buscan una identidad nacional y lo buscan a través de la literatura. Entonces lo que plantean es que la literatura se enseñe como una materia, como una historia, porque lo que antes pasaba hasta ese momento, pues era que se enseñaba retórica y oratoria. Esos eran los planteamientos, pero en Francia empiezan con esta idea y 5 años más tarde España lo retoma. Y entonces hacen lo que se llamó el Plan Vidal, y esta fue una reforma educativa, para que veamos que no son algo de ahora. Esta reforma educativa plantea precisamente eso, que se aleja de la retórica y de la oratoria, y entonces plantean la historia de la literatura como una materia, como algo que se debe enseñar, con el fin, como les decía, pues de buscar la identidad nacional. Entonces, esta reforma educativa, pues empieza con este digamos que es la primera vez que se habla de enseñar historia de la literatura o de enseñar literatura. Posteriormente, bueno, tiene que ver un poco con eso. Hay algo que se llama o que le han llamado la pérdida del aura mística de la enseñanza de la obra de arte, en este caso de la literatura. En la Edad Media nosotros sabemos que pues el arte sacro principalmente, pues se pintaba, ¿no? Y también había literatura al respecto. Entonces, el arte tenía una dimensión mística, intocable, sacra, que no podías hacer nada con ella. Sin embargo, con el avance de la tecnología, aún en esa época, pues empezó a decir pues que esto ya no debía ser así, o ya no podía ser así, porque se podía hacer una reproducción de las obras de arte con el avance de la técnica, de las pues sí, de la reproducción mecánica. Entonces, pues le quita lo sacro a la literatura, al arte, porque se puede hacer y duplicar, ¿no? Entonces eso permite, aunado a lo que ya comentaba antes, pues que la historia de la literatura en sí, empiece a formar parte de lo social, de la educación, y ya no solamente para las élites, ¿no? Para los que saben leer, para los que tienen acceso a los libros, a las bibliotecas, ¿no? Sino ya algo más social, incluso que se enseñe desde la escuela. Y bueno, más adelante, ya en la década de los 50, con este estudio de la literatura, pues parecía que era un poco amplio, ¿no? Como solo estudiar la historia. Entonces se propone lo que conocemos como el comentario de textos. Y esto buscaba que hubiera una solidez teórica en la enseñanza de la literatura, porque pues estaban ya también las propuestas estilísticas y formalísticas de Todorov y de Batres y todo ello. Entonces, los maestros desde las escuelas decían, pues enseñamos literatura, pero necesitamos una teoría, así como en la ciencia se enseña con el método científico, pues también la literatura debería de tener un método. Y bueno, basándose en la lingüística, pues busca una técnica científica para la literatura, y entonces hay toda una serie de autores y de propuestas en donde se dice cómo se hace un texto literario, ¿no? Empiezan a publicarse libros al respecto de cómo hay que hacer un contexto, analizarlo, investigarlo, hacer el análisis de los personajes, etc., etc., para poder tener un comentario de texto. Y lo interesante es que no todo se queda en el escritorio, sino que se pone en práctica con los estudiantes en Europa, y también de eso nos llegó mucho a nosotros, ¿no? Y hay un coloquio muy interesante que sucede en Francia en 1961, que es el coloquio de Cirice Lasalle, y aquí hay un punto de inflexión muy importante entre la teoría literaria, que es lo que hablábamos hace un momento, y la práctica docente, porque aquí ya se habla de que se tiene que enseñar, pero que se tiene que practicar, que se tienen que proponer estrategias didácticas para que eso se haga. No nada más las teorías, porque los maestros, pues como siempre, ¿no? Nos dicen, haz esto, pero hazlo como puedas. Era un poco eso. También ahí se enseñó, en este coloquio se habló de todo eso, y bueno, los autores que ahí participaron, pues bueno, tienen toda una teoría lingüística que querían que se aplicara con más método, no solamente que se inventaban en las escuelas cada quien por su lado, sino como ya tratar de unificar de alguna manera estas ideas. Entonces, este coloquio por eso es interesante, porque es un punto de inflexión. Y entonces,
Aún así, se cayó en una problemática. Ya no enseñaban retórica y oratoria, enseñaban historia de la literatura, pero solo historia de la literatura. Y hacían comentarios, pero muy apegado a la historia de la literatura. Sí, el comentario de texto es el contexto, o sea, sí había análisis de los personajes, narrador, etcétera, pero todo estaba más centrado en la historia. Entonces fue una crisis historicista, sí, historicista, gracias, porque ya era solo enseñar eso. Se había dejado un poco la intención de que se estudiara literatura. Ahora la historia de la literatura, y sabemos que tiene que ver con el canon, ¿no? Los autores, las corrientes, las obras, y pues llegó una crisis que también permitió un cambio. Y aquí tenemos autores bien importantes como Humberto Eco, que, bueno, él propone ahí en sus apocalípticos e integrados todo este discurso de que el texto justamente es texto y es discurso. O sea, no es nada más lo que está escrito y que cumpla las reglas de la gramática y de la lingüística, etcétera, sino que hay todo un discurso y hay una influencia social y que el texto que tiene que dialogar con la gente, más allá de que se sepa la historia de la literatura, porque el texto tiene vida propia y viene de contextos y todos los textos que se han escrito literarios pues tienen que ver con un contexto social. Entonces Eco rescata esa parte y junto con Foucault y pues ellos hablan de que es necesario pues que haya un pensamiento más allá de entender el contexto. Entonces, eso ayuda a que se vaya modificando la forma de enseñar solamente la historia. Pero bueno, sabemos que cuando se hace costumbre, pues es muy difícil poder quitar y poder cambiar. Entonces, bueno, eso comenzó en los años 60 del siglo pasado. Y después, con base en estas ideas, se empezaron a hacer propuestas de, pues no solamente leer, sino también ya escribir porque al momento de que yo escribo de forma creativa, puedo entender un poco los mecanismos de cómo se escribieron las obras. Entonces se hacen estas propuestas de la escritura creativa eh, y se hacen talleres para tratar de desestabilizar las convenciones que ya había, ¿no? Este rigor de los cánones literarios, y es el autor, y es la obra, y es la corriente, y de ahí no te podía salir. Entonces hacen estas propuestas de la escritura creativa, y entonces entra lo que a nosotros nos convoca hoy, la educación literaria, que es un concepto que podríamos llamar a lo mejor si una propuesta, eh, pues una teoría. Y en esto de la educación literaria se busca que haya una competencia lector. Entonces sí está bien saber la corriente literaria, sí está bien saber los autores, sí está bien todo eso, pero para que podamos avanzar en la enseñanza de la literatura, pero desarrollando competencias en el alumnado, es necesario, pues, buscar una manera diferente. Y para que se logre la educación literaria hay que interactuar con el texto. Y ya no es nada más saber quién es el autor, la corriente, el personaje, etcétera, etcétera, sino algo más, que es lo que a mí me llama mucho la atención y me parece muy interesante. Y ahorita lo vamos a hablar un poquito más con calma. Entonces, para resumir, esta educación literaria propone competencias en tres áreas: la cognitiva, la afectiva y la pragmática. Y aquí la afectiva me parece que es una innovación que ahora se está retomando mucho. Respecto a la competencia cognitiva, la educación literaria propone que hay que rescatar los conocimientos previos, que es la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, en donde todo lo que nosotros hemos vivido nos ha llenado de un bagaje cultural, lingüístico, etcétera. Entonces, que cuando uno lee una obra literaria, pues no la lee desde cero, sino la lee desde ese bagaje que tenemos. Entonces, habla que a partir de eso, pues se busca una interpretación personal del texto. En la parte efectiva, habla que el lector debe tener una seguridad ante el texto. Al quitar esta sacralidad del texto, y los grandes autores, pues yo cómo voy a leer a un gran autor si yo no sé nada, ¿no? Al quitarle la sacralidad al texto, entonces se permite que haya un acercamiento más, pues más ligero, digamos, que ya no sea tan técnico,
y entonces puede disfrutarse el texto. Hay una relación un poco más cercana y entonces se puede establecer un diálogo con las experiencias de vida y las emociones del lector y el texto. Entonces es un poco humanizar, por llamarlo de alguna manera, humanizar la literatura, porque ya no, y bueno, no sé en la escuela cómo ustedes les enseñaron, supongo que a todos nos fue igual, ¿no? Tienes que leer este libro y para mañana y es el examen. Y si le entendiste y si no le entendiste, pues ni modo. Y ahora con la IA, pues los chicos pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero nosotros o leíamos o reprobábamos. Entonces eso te vacuna inmediatamente contra la literatura. Y no quieres ya leer nada porque me leí esa obra de no sé cuántas páginas a la fuerza. ¿Y cuál emoción, cuál nada? Simplemente pasas el examen o lo repruebas. Entonces se quita esto o se busca quitar esto y en la parte de la competencia pragmática, se permite que el alumno, y esto es una innovación, ya no reciba las lecturas que tiene que leer, sino que de un universo, que es la constelación literaria, de ese universo él puede elegir las obras que más llamen su atención. Entonces, con estos tres elementos de competencia cognitiva, afectiva y pragmática, la educación literaria ha buscado desde los años, digamos, 80 del siglo pasado, enseñar la literatura de una manera diferente. Y bueno, ha sido difícil porque hay que luchar contra toda la tendencia anterior de la historia del canon literario. Y bueno, dentro de todo esto, el modelo comunicativo en España es interesante porque pues buscan, ¿no? Buscan innovar y luego se echan para atrás, para adelante, y eso fue lo que pasó en los años 90. Se hace una institucionalización, ya lo dije bien, del modelo comunicativo del lenguaje. Entonces dicen, sí, todo eso está muy bien en la educación literaria, pero es que hay que comunicar. O sea, lo que importa del lenguaje es que se comuniquen. Entonces los chicos en la escuela sí que lean, qué bonito, que hagan talleres, qué bien, pero lo importante es la competencia comunicativa. Y entonces se pone pues todo esto de que hay que hay textos informativos, textos periodísticos, se clasifican los textos así y eso está muy bien, pero el problema fue que le quitaron el valor a la literatura. Pusieron a la literatura como si fuera una nota periodística, como si fuera un texto científico, y entonces pues ahí ya saltaron los autores y dijeron, a ver, espérenme, la literatura es arte y es un lenguaje diferente. Entonces, bueno, entraron al debate ahí en los años 90, y bueno, ya para inicios de este siglo, hubo una teorización sobre el texto y el lector, el texto receptor. Entonces, o sea, sí, el lenguaje permite comunicarnos, pero hay diferentes obras y la literatura sí comunica, pero de forma diferente. Y entonces entra esta idea de que hay un encuentro en donde cuando uno lee un texto literario, uno aporta al texto con sus vivencias y el texto te aporta a ti. No importa si es un autor que vivió hace 200 años o si está vivo, hay una interacción. Y eso, pues, se ha teorizado y se han hecho. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, un autor, que es Antonio Mendoza, con su obra Tu lector y el intertexto lector, en donde habla de todo eso, que me parece, yo no he leído los textos, tengo solo las referencias, pero me parece muy interesante porque ya no es solamente lo leo porque me lo dejaron, no lo leo porque me gusta, es lo leo porque interactúo, es como un diálogo. Hay un diálogo entre la obra y el lector, que se hace más fructífero cuando este diálogo se abre en las aulas. Y bueno, avanzamos en el siglo y tenemos la consolidación de la didáctica de la competencia lectoliteraria, en donde, entonces, perdón, ahí entra Teresa Colomer, que es una autora que yo tengo admiración por ella porque trabaja mucho estos temas. Y ella pues tiene varios libros en donde dice, ¿no? Cómo hacer los talleres literarios, cómo hacer muchas actividades diversas para que estas competencias de las que hablábamos hace rato se puedan desarrollar en talleres. Ella habla mucho de talleres lectoliterarios, lo que decía hace un momento. Yo leo para mí, hago un diálogo conmigo y el lector, el autor, perdón. Pero ya cuando lo abrimos en el aula, pues ya pueden ser, no sé, 15, 20, 30. Y entonces eso se hace un diálogo muy interesante, porque a lo mejor el chico no leyó toda la obra, pero leyó una parte. Pero cuando escucha lo que el otro leyó y lo que interpretó, como ya se queda pensando y dice, a lo mejor lo leo, ¿no? Entonces empieza a promover un interés
no solamente por la literatura, sino un interés intelectual en general, porque sabemos que la literatura lo abarca todo. Entonces, pues está esta autora que promueve todas estas competencias lectoliterarias y después viene Guadalupe Pover con un texto que se llama Un mundo por leer, que en ese texto también presenta cosas muy interesantes porque nos habla de qué lecturas se le pueden proponer a los jóvenes, pues particularmente ellas trabajan para niños y jóvenes, ellas han hecho sus libros con esa finalidad, pero hablan entonces ya de las constelaciones literarias. Y bueno, quizá ustedes ya conocen el término, sino brevemente nada más para tenerlo claro. Estas constelaciones literarias, lo decía hace un ratito, es cuando le damos a los chicos un universo de textos, pero no tienen que leerlos todos. Ellos eligen qué quieren leer. Entonces, estas constelaciones pueden ser temáticas, bueno, son temáticas, por ejemplo, por decir algo, vamos a hablar de las brujas, ¿no? Entonces le propones cuentos, poemas, novelas, que todo hablen de las brujas, pero él elige qué texto quiere leer. Y entonces, a partir de esas lecturas que no son como antes, así de lees esto y ya, no, puedes elegir de este universo. Entonces, a partir de eso se proponen estrategias para que ese interés que movió al estudiante para elegir ese texto no se pierda, sino que incluso él pueda hacer su propia constelación a partir de esa lectura. A lo mejor yo elegí un texto, pero de ese texto, maestra, es que yo vi esa película, maestra, es que yo conozco un cómic, maestra, es que hay un manga, que ellos puedan de esa primera elección hacer su propio universo. Y nosotros solo somos guías. Sí tenemos que cumplir el programa y podemos cumplirlo con la elección que hizo, pero lo demás es promover este interés, sobre todo ahora, pues que hay tanta información, pues ahí está, úsala ahí así, pero para eso, ¿no? Para hacer tus constelaciones. Y bueno, finalmente dentro de esta historia, pues aparece los componentes emocionales en la era digital. Y eso me parece muy interesante porque hemos hablado aquí en otros momentos de todo lo que sucede con los jóvenes de manera emocional y psicológica por el uso de las redes sociales. Incluso ustedes sabrán por las noticias que ya en Europa varios países que primero implementaron usar celulares y toda la tecnología ya la están retirando porque ha dañado mucho, no solamente la parte emocional, sino la parte cognitiva de los jóvenes, porque están en proceso de formación, en proceso de desarrollo incluso fisiológico mental. Entonces ya están retirando los celulares, las tabletas, todo lo que tiene que ver con Internet, porque hay una afectación, pero aquí justamente es donde creo que nosotros podemos hacer una reflexión. Sí, está la era digital, están los celulares, y aquí en México, Claudia Sheinbaum dijo, ¿no?, que iban a valorar también si se hace algún tipo de normatividad respecto a eso, pero lo que se hace o no se hace, nosotros estamos en los salones con los estudiantes con los teléfonos. Entonces tenemos que, pues, usarlo a nuestro favor, y esto que hablan de los hipertextos es importante porque el hipertexto, siempre sabemos que nada es nuevo bajo el sol, todo viene de algo. Entonces, todos los hipertextos que forman o que suman a una obra literaria se pueden buscar con la IA, con la IA. Y eso es interesante porque les das a los chicos herramientas para que realmente usen la IA de una forma interesante. No nada más para que hagan el resumen de la obra que les dejaste leer, sino que busquen contexto, sino que busquen el hipertexto del hipertexto, ¿no? Entonces, yo creo que en lo que se hacen cambios o no, nosotros debemos buscar maneras de cómo usar eso en nuestro favor, pero sobre todo en favor de los estudiantes. Entonces, en la parte emocional es muy padre porque, como decíamos hace rato, todos tenemos una carga cultural, pero también emocional, psicológica. Y en la edad de los adolescentes, todo eso está inmerso en todo lo que hacen. Y cuando tú les pones un texto que tiene que ver eh, con algo cercano a ellos, es muy fácil que haya una relación. Y si eso le dices, pero mira, este texto salió de tal cosa, búscalo en la IA, por ejemplo. Entonces ya hay un vínculo y ellos incluso pueden buscar más allá de la historia, no sé, del Principito, ¿no? De que el autor realmente desapareció en su avión y nunca lo encontraron. ¿Pero por qué? No, pues que la Rosa era la novia que había tenido cuando era joven. Pero a ver, ¿cómo?
Eso lo puedes buscar en la guía. Y entonces todos esos referentes pueden hacer vínculos no solamente intelectuales, sino emocionales, para que los chicos puedan desarrollar pues más plenamente su formación. Y no solo intelectual, sino, reitero, emocional y psicológica. Entonces todo eso forma parte de lo que ahora le llaman educación literaria. Ahora, un poquito más para ahondar en esto de la naturaleza de la educación literaria, pues bueno, ya lo definimos un poco, es un proceso de comunicación dialógica, porque hay este diálogo entre el texto, el lector, el profesor y los estudiantes. Y para que esto, bueno, esto lo que busca es que el estudiante aprenda, ¿no? Que se tome, que se agarre de la literatura a partir de la experiencia, no lo que me contaron, sino de lo que yo viví. Entonces es importante generar en el aula experiencias lectoras. Y no importa que no enseñemos literatura, lo podemos hacer en cualquiera de nuestras asignaturas, porque en cualquier área podemos buscar un evento, un hecho, una carta, ¿no? No sé, algo que pueda relacionarlos con, con la lectura. Estaba leyendo un texto que es de la vida de Madame Curie, de, no me acuerdo ahorita cómo se llama, La insoportabilidad de no volverte a ver, se llama. Y ahí habla de cómo Marie Curie, cuando muere su esposo, ella hace un diario. Y entonces a pesar de que está haciendo todas sus investigaciones con los elementos que el radio y todo lo demás, pues también a la par habla y cuenta la historia de cómo conoció al esposo, cuando lo matan, bueno, cuando lo atropellan. Y pues yo empecé a interesarme más por la química, ¿no? Dije, a ver, yo quiero ver qué pasa ahí, ¿no? Entonces, lo traigo a colación porque todas las áreas del conocimiento no están separadas. Las hemos separado para estudiarlas, pero no están separadas. Entonces es un poco regresar al hombre renacentista, ¿no? Que todo está junto con todo. Y buscar, a lo mejor, no sé, no se me ocurre, por ejemplo, en química, a lo mejor no les enseñas primero eso, a lo mejor les enseñas algo de algo así emotivo que nos pueda jalar. No sé, se me ocurre, ¿no? Para que podamos lograr el interés de los chicos, porque nos lo roba muy feo el internet, las redes sociales. Entonces, tenemos que ser creativos. Entonces, bueno, finalmente eso es para que se aprenda, los chicos se aprendan de la literatura y como marco didáctico o marco teórico, definitivamente se reemplaza la historia de la literatura, y no es que ya no enseñamos historia de la literatura, pero ya no es lo más importante, que se aprenda de qué año a qué año fue el romanticismo, y de qué año a qué año fue lo clásico, y a ver el modernismo, y cuáles son los autores. Sí, está bien, pero eso no es lo más importante. Y como decíamos hace rato, pues que se desarrollen estas competencias de las que ya hablamos, que es, en conjunto le llaman competencia lectora específica. Y el hecho de que ellos tengan desarrolladas estas habilidades, pues los hacen lectores competentes, y no solo de literatura, sino de cualquier cosa, que esto es lo, pues, muy valioso. Y como práctica social, como decíamos, pues esto es complejo, pero se puede lograr en los salones. Nosotros pues tenemos grupos no muy amplios, a veces son 15, máximo 30, y ahí podemos organizar que puedan hablar de lo que se lee, porque a veces priorizamos dar el programa a escucharlos, y ahora algo de lo que se requiere es que se escuche. Todos estos problemas emocionales que presentan los jóvenes, pues es porque nadie los escucha. Y tampoco queremos pues tenerlos en los cubículos haciendo terapia, porque ni somos psicólogos ni es nuestra función. Pero sí, en el aula podemos dialogar sobre los textos. Y ahí, al escuchar y al hablar, eso sana o les hace entender cómo pueden buscar ayuda. Entonces es importante que nosotros pues seamos un poco sensibles a esta parte de pues de la problemática que viven los jóvenes ahora, porque yo lo que noto es que cada vez se acentúa más, y lo que noto también es que cada vez tienen menos competencias cognitivas en todo. Yo, cuando me tocó dar primero el semestre anterior, bueno, el año de 2 semestres, pues me espanté porque estaban peor que los anteriores.
Y ahora quedemos primero que todo estar peor que los que están ahora. Es que igual es el límite del espanto, ¿no? Sería así. Exacto. Entonces digo, pues es que no, y nosotros estamos aquí, vamos a seguirlo estando en varios años más, entonces tenemos que hacer algo y lo primero desde mi punto de vista es ponernos en los zapatos de ¿por qué son así? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces, pues tratar de ser empáticos y buscar soluciones que también no nos desgasten, porque nosotros no podemos cambiar el mundo, pero puedo cambiar lo que pasa en mi salón. Y con pequeños cambios como escuchar, como dar tiempo para el diálogo, podemos llevar un poco más de sensibilidad al aula y para que los chicos también no sean como tan indolentes o que no les importan muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, es por eso que yo traje a cuenta esta práctica o esta idea de la educación literaria. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con el modelo educativo de James? Pues es muy padre porque se relaciona todo. Nosotros específicamente en el modelo educativo tenemos el eje de formación humanística y de acuerdo a la estructura curricular tenemos estos tres ejes, el crítico, el científico y el humanístico. Y esta educación literaria, pues no nada más es humanista, sino también es crítica, porque ayuda a desarrollar el pensamiento crítico, que es algo que ahora está pues muy poco desarrollado por los chicos, por la exposición que tienen a las redes sociales. Entonces, nosotros cuando trabajamos con estas ideas de la educación literaria, estamos apoyando el modelo educativo de James. La formación humanística, si alguien me ayuda a leerlo, por favor, eso es del programa, perdón, del modelo educativo. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? No sé, doctor. Adelante, gracias. Se busca desarrollar en el estudiante una sólida conciencia humanística, entendida como la conciencia de todos los seres humanos, perdón, de que todos los seres humanos comparten vida, destino y emociones, de que forman parte de una especie que trasciende su momento y su lugar. De ahí la importancia del estudio de diversas culturas. Para que el estudio de diversas culturas y de sus valiosas obras culturales debidamente seleccionadas cumplan el objetivo aquí propuesto, se evitará el enfoque tradicional que consiste en transmitir datos históricos más o menos relevantes y, en cambio, deberá existir un serio empeño para que los estudiantes aprecien realmente los valores y experiencias humanas que dichas obras contienen mediante el contacto directo con ellos. Muchas gracias, maestro. Como ven, es prácticamente lo que hemos estado hablando. Incluso habla de emociones, y esto es del año 2006. Y es el modelo que está vigente hoy en día en nuestro instituto. Entonces, la educación literaria pues empata perfectamente con la formación humanística, porque además pues no es solamente aprender sobre las culturas y la historia, sino entender, y esa parte es muy bonita, en donde dice que los humanos comparten vida, destino y emociones. Entonces, pues, creo que va a ser. Ahora, en la parte pedagógica, el modelo educativo del instituto y la propuesta de la educación literaria comparten pues, teorías pedagógicas, psicopedagógicas. Por un lado, el constructivismo, que es de Ausubel, en donde habla del aprendizaje significativo, en donde yo les decía hace rato, pues se retoman los conocimientos previos, se hace un anclaje con los conocimientos nuevos para que haya aprendizaje. Porque pues no llegamos en cero. Los niños en las escuelas primarias, secundarias, en las prepas no llegan en cero. Entonces hay que retomar eso. Y por el otro lado, pues la idea de Paulo Freire, de la educación popular, en donde debe haber diálogo dentro de un contexto. Regresamos a la idea. Necesitamos escucharnos para que haya un interés por lo que se está tratando y pues para que haya finalmente un aprendizaje. Y ambas propuestas, la del modelo educativo y la de la educación literaria, retoman estas teorías psicopedagógicas. Y creo que las empatan muy bien, porque lo que se busca es formar sujetos críticos, reflexivos y capaces de incidir en su realidad. Ya no es nada más yo desarrollar mis habilidades y yo como ser independiente, porque yo vivo en una sociedad. Entonces, todo lo que puedan desarrollar lo van a aportar a la sociedad y al entorno en donde viven, empezando por su familia.
Y eso es, pues, rescatar a los chicos de un entorno que a veces suele ser muy difícil. Porque cuando ellos ya tienen un pensamiento crítico, pueden reflexionar, entonces ya se pueden hacer preguntas respecto a su entorno, empezando por su casa. Entonces, bueno, eso es lo que nos permite tener un sustento para enseñar así. Ahora, todo esto, pues, ¿cuál es la pertinencia en la era digital? ¿Qué es lo que se busca en estas jornadas? Y yo siempre que pienso mal, ¿cierto? Pero creo que es una búsqueda que están haciendo para sustentar las modificaciones que haya dentro de relativamente poco tiempo. No sé si ustedes supieron que hubo en el Senado, en la Cámara de Diputados, hubo un encuentro con los estudiantes del instituto en donde se les pidieron propuestas para los deportes, no sé qué, para poder tener elementos y subir una propuesta de ley. Y eso llamó mi atención porque también ustedes recordarán que el semestre pasado hubo una transmisión de una conferencia con docentes para hablar acerca de la escuela, la nueva escuela mexicana. Entonces yo veo como indicios de que busca para sustentar algún cambio. Y esta tendencia de la jornada también. O sea, el James, todo lo que tenemos ahora, ¿es pertinente o no? Y yo creo que es pertinente. Y cualquier cambio, bueno, pues si se hace sobre las rodillas va a ser malo, pero si se piensa un poquito más, espero que así lo estén haciendo, va a ser bueno y nos puede aportar algo. Entonces, pensando en que si el modelo es pertinente o no, absolutamente es pertinente. Y yo no digo que se deje como está, porque desde que se inició el instituto se dijo que el modelo era perfectible. Entonces, yo no digo que se quede como está, pero que hay cosas como esto que estamos hablando que se debe conservar. Entonces, ya lo dijimos, en la escuela tradicional se priorizó la enseñanza de la literatura, la historia, el canon, el énfasis formal, el enfoque comunicativo, etcétera. En la educación literaria, por lo que ya hemos dicho, se ha priorizado la formación de lectores críticos, de autónomos, pero ahorita en la era digital, la formación literaria en general enfrenta a un estudiantado con una crisis cognitiva muy fuerte. Estamos hablando de déficit de atención, ya no pueden concentrarse por largo tiempo, ya no hay una concentración profunda ni siquiera. Tenemos, pues, por lo mismo, menor tiempo de retención, menor comprensión, menor capacidad de análisis y falta de pensamiento crítico. Y todo eso como consecuencia de la constante exposición al estímulo de las pantallas, ¿no? Por las redes sociales, etc. Entonces, Teresa Colomer tiene, bueno, la cito, ella dice, no se trata de enseñar literatura, sino de enseñar a leer literatura. Y yo agrego, cursiva agregada, a una juventud en crisis cognitiva. Entonces ya le sumamos un grado de complejidad. O sea, ya no nada más es enseñar literatura, sino enseñar a leer literatura, pero a chicos con una crisis cognitiva. Entonces eso nos pone en una situación crítica. No nada más a los maestros, a los chicos también, porque ellos tienen que ir a la escuela, los mandan a la escuela y todo se promueve desde el Estado que vayan a la escuela, se les da becas para ir a la escuela, pero están en la escuela y no entienden nada. O se angustian porque es que tengo que hacer esto, se estresan, viene la ansiedad, la depresión. Bueno, es un cúmulo de cosas que si nosotros nos ponemos a reflexionar, realmente ser docente en esta era, pues es de alto riesgo. Y no nada más por lo que pueda pasar, eh, por los problemas que hemos visto recientemente, sino también por la parte emocional de los maestros, porque tenemos que hacer mucho. Y tenemos a los chicos que necesitan que lo hagamos, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces, sí, un modelo educativo como el del instituto favorece que podamos hacer este tipo de cosas, porque si estamos en algún otro modelo un poco, digamos, más academicista, pues sí te exigen, ¿no? Y el examen y la calificación, pero en el modelo de James podemos, tenemos la libertad, además hacemos los espacios. Tenemos las clases, las horas de estudio, en donde podemos pues implementar cosas diferentes a lo que siempre quizá hemos hecho. Entonces, el modelo educativo de James y la educación literaria promueven en los estudiantes una experiencia formativa.
que no se logra con el uso de la tecnología. Esto es la construcción personal del sentido en el texto literario. Ya le buscan dar un sentido. No es nada más lo leo para pasar el examen, sino lo leo porque se relaciona conmigo. Y no importa si Sor Juana vivió en no sé qué siglo, se relaciona conmigo. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr. Promueve la atención sostenida y la lectura profunda. Diseñar estrategias que se relacionen con este tipo de educación ayuda para que puedan desarrollar la atención. Y ya no estar en el scrolling, sino poder detenerse en algo. Y una lectura profunda. También forma lectores activos que interpretan, cuestionan y construyen sentido. Ya no solamente reciben todo como viene, sino ya se cuestionarían, ya preguntarían por qué, cómo, cuándo. Y ya no sé ver el reel y creerme todo lo que dicen, aunque sean puras mentiras, ¿no? Ya veo el reel y digo, a ver, bueno. Hice una actividad el año pasado y les dije, me van a ver reels en donde ustedes ven que están argumentando. ¿Y que, de qué los quieren convencer? Porque todos los reels los quieren convencer de algo, por lo menos de que los sigas. Entonces van a ver reels y van a decirme de qué quieren que les hagan con ustedes. Y eso fue muy padre porque empezaron, no, pues es que quieren que compre tal cosa, no es que quieren que lo siga, pero que además me suscriba no sé dónde. Detectaron que siempre se busca algo de ellos, que no es nada más pasar el video ya. Y eso fue muy valioso, porque no se habían dado cuenta. Pero bueno, porque hay una construcción intelectual, ¿no? También se desarrolla el pensamiento crítico y la tolerancia a la ambigüedad, pues la literatura tiene múltiples interpretaciones. Ya no es la interpretación, es mi interpretación, que puede relacionarse con las interpretaciones de los teóricos de la literatura. Y eso está bien, pero esa es mía. Y por eso es valioso, porque es mi interpretación. Y eso puede hacer que se engañe. Fortalece la subjetividad y el autoconocimiento a través del diálogo con los textos. Y esto es muy valioso en la adolescencia. ¿Quién soy? ¿Qué quiero de mí? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y entonces, el poder dialogar con los textos les ayuda a poder encontrarse. Porque a veces buscan la respuesta afuera, pero la respuesta está adentro. ¿Y cómo la encuentro? Cuando puedo hacer un diálogo. Mientras leo el diálogo, al final es conmigo también. Promueve la empatía narrativa a través del análisis de los personajes. Ahora con todo lo que se ve en las redes, a veces podemos ver cosas muy terribles y pasar el que sigue, ¿no? Ay, sí, cae, qué feo, el que sigue. Ay, tembló, ay, sí, mira, se le cayó la casa encima, el que sigue, y el que sigue, el que sigue. Ya no somos empáticos. Entonces, con el poder trabajar estas cosas, poder hacer que haya empatía con los personajes, poder buscar obras que se relacionen, o personajes históricos, a lo mejor, que en otras materias, ¿no? Que se relacionen o que hayan pasado cosas que puedan enganchar con los chicos, para que entonces tengan su interés y puedan ser empáticos y haya pues un cambio también incluso social, ¿no? Porque ahora yo creo que cada vez estamos pues más deshumanizados. Recupera la dimensión estética y lúdica del lenguaje más allá del utilitario. Ya no me sirve nada más el lenguaje para hacer prompt, ¿no? Y que la IA me dé algo, sino pues ya veo que tiene un valor estético, ya veo que eso hace que yo tenga emociones, que me haga la imaginación echar a volar, en fin, ya no es nada más el lenguaje por sí solo, sino que tiene algo más. Pues es lo que se puede lograr con el modelo educativo y la educación literaria. Nosotros como docentes, ¿qué podemos hacer? Ya lo decía yo hace un rato, es buscar experiencias, diseñar estrategias de experiencias en el aula. A lo mejor al principio nos cuesta trabajo, pero yo los invito a que retomen por qué estudiaron la carrera que estudiaron. Si yo estudié, no sé, por literatura, ¿por qué la estudié? ¿Qué me apasionaba de eso? Si yo estudié matemáticas, si yo estudié geografía, bueno, lo que sea que yo haya estudiado, ¿qué me motivó a hacerlo? ¿Dónde está mi pasión de eso? ¿Todavía la tengo? Y si la tengo ahí, de agarrarnos de ahí y entonces eso compartirlo. Y a partir de eso diseñar una estrategia que nos ayude a poder, pues también estar contentos en el aula, ¿no? De poder compartir lo que nos apasiona, porque a veces ha sido tanto el desgaste de tantos años con tantas cosas que han pasado, que no sé ustedes, pero en lo personal de pronto yo sí me siento pues desmotivada.
Y por eso siempre ando buscando cosas, porque si no, pues ya no estaría aquí platicando con ustedes y estaría, no sé, vendiendo tamales o una cosa así. Pero yo siempre busco eso para poder motivar a los estudiantes también. Entonces, busquemos como eso que nos apasiona y a partir de eso plantear alguna estrategia que sea una experiencia para que los chicos entonces puedan tener un aprendizaje. Lo que les decía de las constelaciones literarias, buscamos textos que sean atractivos e interesantes. Hay muchos textos, por ejemplo, que hablan de ciencia, que son para niños, que podemos retomar. Yo, a decir verdad, ya en los primeros semestres uso libros de niños. Eso es lo que uso, porque ya es complicado que lean más. Entonces, leo así, literal, el libro grandote con dibujotes y la letra. Y eso me ha funcionado, porque generó experiencias de aprendizaje. Y me sorprende que les ha gustado. Y además hay buenos textos. Por ejemplo, está La vendedora de nubes de Elena Poniatowska, que es un libro de niños con dibujitos, pero es Elena Poniatowska. Y han hecho ahora varias ediciones de poesía, por ejemplo, poesía de Pablo Neruda para niños, y son los textos de Neruda, pero con dibujos. Entonces yo me busco esos textos y esos son los que les pongo. Y así ligeros y poco a poco, y les pongo varios y a ver, elijan. De estos 4 textos para niños, elijan, ¿no? Entonces, no sé, son ideas, ¿no? A lo mejor la literatura científica sí hay muchos textos diseñados para niños que a lo mejor les pueden ayudar y les pueden permitir hacer algún tipo de constelación para que los chicos se acerquen. Y bueno, finalmente, la construcción personal de sentido, generar el tiempo grupal para que todos participen en la lectura. Eso lo dejamos mucho de lado, pero se necesita. Además, que lean en voz alta. Ya sabemos cómo leen. Van a egresar y cómo leen. Entonces, promover eso desde nuestra aula es importante, a fin de promover un espacio en el aula, un espacio seguro para el diálogo, la interpretación, la empatía, la escucha, la emoción, que permitan la construcción personal del sentido de un texto literario. Sabemos que muchos jóvenes pues no dicen lo que realmente piensan en su casa, lo dicen con sus amigos. Y si encuentran confianza, pueden decirlo en el aula. Y repito, no para que nosotros lo seamos los terapeutas, no nos tocan, no lo somos, sino para que ellos solamente puedan decir en voz alta lo que piensan, se escuchen, se entiendan, aprendan y busquen ayuda si lo necesitan, en fin, cualquier cosa que pueda suceder. Pero eso puede ser en el aula solo si es un lugar seguro, que es algo que también se promueve mucho ahora, ¿no? Psicológicamente los lugares seguros. ¿Y cómo es un lugar seguro? Se escucha, no se juzga. Y ya. No tengo que hacer nada, no tengo que hacerle a los chicos que firmen un reglamento, no. Simplemente, a ver, aquí nos escuchamos y nos respetamos todos. Y eso permite un lugar seguro en donde se pueda abrir el diálogo de una lectura, de un acontecimiento, de lo que nosotros queramos promover. Y bueno, eso permite que entonces se haga una construcción personal del sentido de lo que se está leyendo y de cualquier cosa en general. Y bueno, como conclusiones, yo les pues, propongo estas conclusiones. Por un lado, la educación literaria y el modelo educativo de James comparten el mismo horizonte ético y pedagógico. Y eso es muy importante y es muy valioso. Y pocos modelos lo tienen así tan claro, tan específico. Por otro lado, la pertinencia del modelo educativo de James radica en que sus principios de flexibilidad, humanismo, enfoque constructivista ofrecen las condiciones para una educación literaria en el aula. No se trata de aplicar una secuencia didáctica basada en la educación literaria, sino en retomar los fundamentos del modelo educativo de James a fin de formar lectores de literatura en la era digital. Y finalmente, a pesar de tener más de 20 años, el modelo educativo de James es pertinente en esta época digital, en tanto que pone en el centro al estudiante para su formación integral, aún en las circunstancias del contexto actual. El estudiante está en el centro. Que lo hayan hecho a un lado diferentes actores de nuestra institución es otra cosa. Pero en teoría, y lo que podemos nosotros rescatar para que nosotros podamos seguir trabajando y aportando, es ponerlo otra vez al centro. Y pensar en él, y planear a partir de él, y trabajar con él. Porque nosotros finalmente aquí vamos a estar, y la sociedad necesita a jóvenes que realmente desarrollen sus capacidades cognitivas, porque estamos en una crisis no de México, sino mundial,
y nosotros como docentes podemos aportar para que haya un cambio en ese sentido. Y pues bueno, estas son mis fuentes, hay más, pero no caben. Y pues muchas gracias por su atención. Gracias, maestra. Vamos ahora, como ya saben, a elaborar, si ustedes gustan, alguna pregunta, algún comentario, alguna experiencia que a partir de esta primera sesión de las jornadas se haya derivado, haya despertado, se haya movido, haya resonado en ustedes. Vamos a alzar la manita y yo les voy diciendo el nombre. Sí. Sí, gracias. Primero, gracias por la presentación, muy interesante. Y sí, por ejemplo, bueno, yo doy inglés, en el curso de inglés 3, en el último objetivo, se ve análisis de textos literarios en inglés. Entonces, pues desde que comencé hasta ahorita, sí he tenido que hacer muchas modificaciones, ¿no? Y creo que la última versión es la que mejor me ha resultado, que es hacer síntesis de algunas obras, que prácticamente es una cortilla. Pero pues ya leen a Edgar Allan Poe, a Oscar Wilde, y también lo relaciono, por ejemplo, si vemos a Oscar Wilde, el cuento sale en una película. Entonces vemos el cuento, lo pongo la película y de repente pues ya enlaza, ¿no? Y también procurar, sí, los clásicos, y en el curso bueno, en el que doy, el último texto es un poema de una autora norteamericana de este siglo, y es un poema en WhatsApp que habla del ghosting. Entonces, ellos se dan cuenta de que sí está lo clásico, pero que la literatura no es una cuestión como de, y lo que a veces les enseña, ¿no? Que es algo como antiguo, ¿no? También se pueden expresar cosas desde lo actual. Y como dices también, bueno, antes de empezar con los textos, les doy un texto que se llama Seres Narrativos, donde les explico que somos seres narrativos. Nos gusta contar historias y que nos cuenten historias. Y lo hacemos desde el mensaje de WhatsApp, las notas de voz, ¿no? Leemos y contamos, ¿no? Todo este tiempo. Y para cerrar, pues sí tenemos un gran reto porque son cuestiones que vienen desde la primaria. Y lo que haces, me gustó mucho lo que mencionaste, o sea, el darles un textos infantiles es como recuperar ese tiempo que no vieron desde antes. Eso lo tuvieron que haber visto desde preescolar, de la primaria, ajá. Ya nos tenían que llegar justo para otro tipo de textos, otro tipo de dinámicas, pero está bien recuperar el tiempo. Ujú. Y lo que vamos a lograr con eso es que cuando acaben la preparatoria, que es ese interés, ¿no? Que es lo importante, que no lo vean como, dices tú, como una obligación, como una condena, ¿no? Como que vean en la literatura también un lugar seguro, un refugio, un momento para reflexionar. Y también creo que es importante que ellos, a partir de su experiencia en la escuela, que también lo trasladen a su casa. Por ejemplo, mi experiencia era, yo iba a la escuela, pero nos ven a leer el Cid Campeador, ¿no? No sé si se llamaba. No, hombre, yo sufría, ¿no? Así, con esos textos en la primaria. Pero en mi casa había libros y de repente llegaban las elecciones en una revista y había chistes y llegaba el periódico. Entonces, yo era un lector no de la escuela, sino de la casa. Entonces, gracias a mis papás, que tenían los libros a la mano, pues ya leía cuentos por gusto, ¿no? Ellos no lo tienen. De hecho, hay muchos chicos que les preguntan si no tienen libros en la casa. Pero de repente hay chicos que leían un cuento, les gustó, y le cuentan a la mamá. Entonces ya a partir del niño, ya la mamá ya conoce a Allan Poe, ¿no? Por ejemplo. O, mira, la película tal es que es de este autor y tiene influencia de este escritor, ¿no? Entonces, pues sí, como es esto, tenemos una labor y una gran oportunidad. Gracias. Muy bien. Profesor. Sí, pues nada, felicitar a la compañera. Me parece que es muy buena exposición, sobre todo la parte donde muestra la pertenencia, ¿no?, del modelo
con las tendencias actuales. Esa parte donde relaciona, ¿no?, el eje temático, crítico, humanístico. Yo me atrevería a decir que incluso toca el científico por el rigor de la lectura. A lo mejor no conciencias duras, pero sí conciencias humanas. Porque la literatura puede ser un arte, pero los estudios sobre literatura sí pueden tener ese rigor científico. Entonces eso me gustó mucho y pues deja una serie de preguntas para la práctica docente que son muy importantes, ¿no? En mi caso como maestro, por ejemplo, ¿qué herramientas concretas puedo dar al joven para que lea? Porque bien lo apuntaba ella, les decimos lee, pero no les decimos cómo. Si son textos literarios, todos sabemos que no es lo mismo leer teatro que poesía, que narrativa. Entonces hay una serie de herramientas que ella abordó rápidamente, porque hay muchísimo, es compactar muchísima información, cosa que también se le agradece. ¿Con qué herramientas cuenta, por ejemplo, el chavo, el lector? Porque nuestros estudiantes no tienen las mismas herramientas todos. Y como es una atención individualizada, pues también nos lleva un poco de exposición a pensar un poco eso. ¿Qué sentido le da el joven a los trabajos que les dejamos? ¿Qué sentido no nada más de utilidad pragmática? Porque siento yo, a lo mejor me equivoco, que muchas veces lo que aprende en una lectura no es algo que se pueda medir, o al menos no medir de manera inmediata, sino con el paso del tiempo y con una serie de lecturas, el chico puede incluso pensar de manera diferente y empezar a ver el mundo distinto. Y eso es muy difícil reportarlo en una evaluación como tal, pero uno como docente se da cuenta de eso. Y ahí es donde entra lo que decía la compañera, de tener una variedad, un universo de lecturas que más allá del canon le interesen al estudiante. En suma, para no abundar, me pareció una muy buena exposición para la medicina. Gracias. Muy bien. Continuamos con la maestra. Perdón, Doctora, gracias por su exposición. Y sí, justo creo que todos hemos dado cuenta de esta situación cognitiva con nuestros estudiantes que cada vez va más en detrimento. Entonces, yo te pregunto, ¿qué instrumentos utilizas como para evidenciar este desgaste? La pregunta va enfocada en lo siguiente. Yo siempre hago evaluación diagnóstica de los estudiantes, pero ahora estoy interesada en hacer un tipo de medición de su comprensión lectora de cuando entran a cuando terminan el primer semestre. Entonces, tengas algún instrumento particular, más allá de un cuestionario de los textos que se leen o del mismo comentario, ¿cómo que utilizas tú? Pues yo dejé de hacer la evaluación diagnóstica porque les preguntaba cuáles son las vocales y no sabía. Entonces, sí. El semestre pasado, bueno, el semestre pasado, no, el anterior, cuando inició el ciclo escolar que acaba de terminar, yo empecé con las vocales y les llevé un libro de vocales para niños. Es la A y la A es de A de amor, A mayúscula, minúscula, con la A, la E, la E, así. Porque realmente sí es muy grande la deficiencia que hay para el nivel en el que están. Sí. O sea, ellos deberían tener desarrolladas muchas habilidades y no las tienen. Y pues sí tiene que ver con la educación en primaria o secundaria, pero yo le abono más a, por un lado, lo que comentaba el maestro, en casa no hay libros, no hay, es un ambiente hostil en el sentido intelectual, en la mayoría de los casos, aunque luego te encuentras a chicos muy buenos, ¿no? Pero bueno, en general, entonces por eso yo no hago evaluación diagnóstica, yo entro con las vocales, y luego las consonantes, y luego el refrán, y es tan difícil. O sea, yo empecé con el refrán porque dije, es chiquito. Sí, no, pero bueno, tiene cierto grado de por la entendimiento, ¿no? ¿Qué quiere decir de natural, no? Dije, no, qué barbaridad, qué malo. Entonces, pues empecé después por mini cuentos, pero también. Entonces he estado cambiando la forma de comenzar, pero siempre me estoy yendo a las vocales ahora, las pequeñas historias, los mini cuentos, los microcuentos. Y sí hago los productos que pide el programa, por ejemplo, el comentario de texto en primer semestre, la reseña en segundo, etc. Y sí les pido el rigor. Debe ser en párrafos, mayúsculas, lenguaje, bla, 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 bla. Pero para llegar a eso, yo procuro tener experiencias literarias.
Si los dejo mucho hablar, estamos leyendo X, Y, Z, y los dejo mucho hablar y los pongo mucho a dibujar. Eso lo ayuda mucho. Los pongo mucho a que de eso que leíste, elige la frase que más te gustó y dibújala. Ay, pero no tengo colores, yo no sé dibujar, los palitos, no me importa que sean palitos y bolitas. Y entonces eso los va acercando poco a poco. Y entonces, a la par de eso, pues les voy dando los temas, ¿no? Para poder llegar a los productos que pide el programa, porque finalmente necesitan tener la competencia lingüística completa, hablar, leer, escribir y todo. Entonces sí, me preocupo mucho por la parte escrita, pero lo que sí es que he hecho los textos y los productos más breves. Si el programa te pide un ensayo de 6 cuartillas, pero por supuesto que no. Si me entregas un ensayo un renglón de introducción, uno de argumentos, 2 de argumentos y uno de conclusiones y la fuente, con eso me conforto. Y entonces también, siendo muy honesta, he tenido que bajar mucho. Los criterios mínimos son a los mínimos. Y eso me ha costado trabajo a mí, porque yo siempre decir el programa, pero dije, o sea, no, ni puedo yo, ni pueden ellos. Porque no puedes. Los asustan, la presión aumenta. Exactamente. Entonces, pues por eso hablaba yo de la empatía. O sea, sí tenemos que ponernos en sus zapatos. O sea, quizá hace muchos años pasamos por la adolescencia, pero pasamos. Podemos recordar y ponernos en sus zapatos. Y además un adolescente en crisis cognitiva por la exposición a las pantallas. O sea, no podemos ser indiferentes a esa situación. Y si lo somos, vamos a fracasar en el aula. A lo mejor cubren la materia, pero ¿qué les dejamos en realidad? Y bueno, eso casi tiene que ver con la ética profesional y todo lo demás, pero yo creo que sí hacemos una labor social importante y necesaria. Entonces, pues yo me he cuestionado mucho a mí misma, he cambiado muchas cosas y pues hasta ahí más o menos he tenido pues un éxito no contundente, pero sí. Sí, favorable los que observaste así. Así es. No sé si con eso haya contestado tu pregunta. Mira, coincidimos en varias cosas. Gracias. Maestra y profesor. Hola, buenas tardes a todos. Felicidades, Elia. Me gustó mucho el recorrido que hiciste de la enseñanza literaria. Para mí, pues sí fue enriquecedor. Y me gustó también esta parte que decías de que tal vez sería buena idea que volviéramos a ser profesores. O sea, que retomemos la idea de tener estas funciones propiamente, maestros, profesores, tal vez no intervenir demasiado en el aspecto psicológico o en el aspecto emocional o económico de los chicos, porque como está estructurado actualmente el instituto, creo que encuentran respuestas a varias de esas inquietudes en otros espacios, ¿no? Por ejemplo, les dan la beca, no hay psicólogo en el plantel, están los pilares, que hay otras ofertas. Entonces, como la idea de retomar esta idea del profesor, porque me llama mucho la atención este esfuerzo que noto que haces de integrar la inteligencia artificial a la enseñanza de la literatura y este recorrido histórico, por ejemplo, esto que mencionabas de ser nosotros adolescentes. Yo recuerdo en la prepa que yo no tenía ni idea de que iba a terminar dando clases de literatura. O sea, yo no tenía, ni siquiera me cruzó por la mente la idea de ser un profesor, ¿no? Y yo creo que a ellos les pasa lo mismo. O sea, yo creo que hay gente que sí tiene unos dones y hay gente que no, que tiene capacidades y gente que no. Porque normalmente en los grupos pensamos es que todos deben de tener la oportunidad. Este vicio de pensamiento democrático, de que todos deben de tener la oportunidad y todos tienen que poder. No es cierto. No todos van a tener la oportunidad. No todos van a poder. Hay gente que sí tiene más capacidad que otra. La verdad. Yo no estoy diciendo que yo haya tenido la capacidad. A mí la vida, un serendipia extrañísima, me llevó a ser profesor. Pero, pues, ellos también les va a pasar eso.
Pues habrá gente que sí entienda más, y habrá gente que entienda menos, y habrá gente que se dedique a una cosa, y habrá gente que recuerde tal vez la literatura, y habrá gente que nunca la recuerda, ¿no? Entonces, creo que tu plática para mí fue enriquecedora y también me lleva a pensar en esto. Hay que, en mi opinión, como profesor, como relajarse y dejar que también las cosas en ellos, con sus dones, sus inquietudes, sus deseos, pues que los lleven a donde tengan que llevarlos, ¿no? Como que dejar de ser el impositor, dictador, de decir, no, todos tienen que saber qué es la literatura. Y además la literatura yo siento que está en una crisis terrible con lo de la idea. O sea, yo ya no sé si los escritores escriben de verdad, o nada más escriben los prompts, ¿no? Entonces, yo creo que sí, pues que estamos haciendo la chamba y yo creo que en ese sentido pues hay que felicitarnos a todos. Gracias. Bueno, por último vamos a escuchar la participación de la maestra María Luisa y enseguida vamos a hacer un ejercicio de trabajito, pero vamos a escuchar a la maestra María Luisa. Me gustó mucho. Muchas gracias por compartirnos esto. Coincido contigo. Yo he trabajado algo que se llama Libro Club en sus inicios. Por ahí tuve que dejarlo porque ya no me llegaban las invitaciones para que me entregaran libros, pero el espacio existe. Y el Libro Club no es otra cosa más que un cubículo en donde puedes llegar y leer. Yo no organizo momentos de el chavo que se acerca quiere leer y hay veces hasta tirarse en el suelo, tiene una alfombrita y lee. Y finalmente puede ser estudiante de mis grupos, puede no ser, pero el espacio existe y se vuelve efectivamente cumple con este acercamiento a la literatura, a la comprensión lectora. Obviamente, no todos los libros los he leído y resulta muy enriquecedor cuando ellos pueden compartirme lo que están leyendo. Y puede llegar uno y luego llegan tres, o no regresa, que finalmente tampoco era el espacio seguro que estaba esperando. También he trabajado antologías y sí me gustaría que pudiéramos, a partir de estos momentos de jornada, que pudiéramos compartir nuestros trabajos, porque llevamos muchos años trabajando, no nada más como grupo de estudios, sino dentro del tiempo, y tenemos muchos textos que podemos compartir entre nosotros. Y lo mismo, obras de teatro, poesía, narrativa, fragmentos, ¿sí?, de diferentes momentos que en este afán de que sea un grupo, pues podamos ya empezar a compartir. Digo, tenemos que ser críticos y no críticos. Está el material, ¿sí?, y podemos intercambiar lo que queramos, ¿no? Hace unos días yo sí soy fanática de la tecnología. Se nota, ¿verdad? Bueno, me llegó un Instagram que habla de yo puse, en nuestros informes no se reporta mucho de lo que hacemos. ¿Sí? Yo se los comparto en el WhatsApp para que puedan verlo. Y efectivamente, ¿sí? Allí, en ese informe que entregamos de PAC, no decimos todo el trabajo que estamos desarrollando. Y tiene que ver precisamente con eso. Tal vez por eso los que reciben nuestros informes pues no entienden el gran trabajo, la gran labor educativa que como docentes, tutores, investigadores realizamos. Y entonces el Instagram nos va a hacer reflexionar, o yo los invito a que reflexionen sobre ese, ahorita es más de entender, ¿sí? Porque
La verdad, cuando leo lo que nos piden que tenemos que hacer, ¿sí? Digo, bueno, ¿qué? ¿De verdad no nos conocen? ¿De verdad no leen nuestros informes? ¿No se enteran de lo que, del trabajo y de la trascendencia que estamos teniendo? ¿Sí? De la realidad que recibimos en primer semestre, ¿sí? Y los chavos que logramos que terminen una preparatoria. En fin. Pues es que deberían de ver cómo entran y cómo salen. No lo vi, ya me cuento. Con esto de los algoritmos, hace unos días venía yo en el autobús de regreso de Veracruz y me tocó ver una película. Cuando la empecé a ver, dije, ay no, Eugenio de Derbez, de asco, guapa. Resulta que no, que como ya es un hombre libre y dejó de ser el payaso de la empresa donde trabajaba, ¿sí? Se aventó a ser productor de una película sobre un profesor. La película se llama Radical, ¿sí? Está en Prime, pero también está en YouTube. Si tienen chance de verla, de verdad, se parece mucho a lo que nosotros hacemos con Pueblo Chips, ¿sí? Nada más que está en Sinaloa. Digo, nosotros estamos también en zonas marginales y ahí está. Yo había levantado también la mano. Bueno, pues Sí, sería breve, es cierto que la historia tiene mucho que ver con la literatura y viceversa, y a veces los que damos historia pues, lo recibimos en tercero, ¿no? En tercer semestre. Pero ahorita que me dice Elia, es que yo voy a empezar el LITE 1 con las vocales, yo quiero que maravillosamente en tercero los niños ya sepan leer, hacer un mapa conceptual, un mapa mental, una ficha biográfica, una ficha hemerográfica, o sea, porque son herramientas que pensamos que ya tienen en el tercer semestre, pero no, siguen sin saber leer. Me tengo que entonces agarrar de que eso también lo debieron ver en hoy, tampoco, no se acuerdan. Y hay chicos y chicas que este impacto de las pantallas y este desarrollo cognitivo tan bajo les provoca también una memoria también que no es, que ya es efímera, ¿no? Ya tenemos como la pececita Dory, ¿no? O sea, se les dice en un semestre muchas cosas, pero en el siguiente semestre empieza uno de cero. Y entonces yo entiendo que tengo que empezar desde casi igual, como repasando de preguntas, ¿qué vieron en ITE? ¿Qué vieron en COE? Pero tampoco se acuerdan, y no se acuerdan ni siquiera de un mapa geográfico. No saben ni cuáles son los continentes, cuántos son los continentes, en qué continente está México incluso. O sea, realmente sí es un desgaste profundo de que llegaran a tercero y en otras materias que empiezan en ese momento, como somos artes, historia, química, pues nos topamos, pero con un frentón bien duro, un muro de falta de desarrollo cognitivo fuerte y científico también, porque no nada más tengo que ver la parte lectora comprensiva, sino también la parte lógica y también la parte lógica matemática. Yo empiezo a hablarles de líneas de tiempo, de hablarles de años, siglos, décadas, sexenios, y tampoco, ¿no? O sea, los números romanos ni por acá, o sea, tampoco, ¿no? Entonces, realmente lo que se ve ahorita nada más con el análisis que haces de literatura, empecé a hacer mi introspección en cómo tienen o debería llegar el estudiante con diferentes actitudes y saberes a tercero. Y, y también comparto el mismo sentimiento de bajar los estándares para ya no exigir lo que hacía yo cuando estaba con ustedes en el 2015, ¿no?
en donde hacemos equipos, trabajos en lo del club literario, exposiciones muy buenas, análisis de texto muy buenas, que nos compartimos líneas de tiempo, ¿no? Etcétera. Y con acá con Abraham, trabajar con la historia, ¿verdad? Y no, ya casi no se puede porque te agarras tu trinchera individual y dices, a ver, ¿qué les falta por saber para adecuar el programa? Porque no hay de dónde se agarren para empezar. Pero hago una recomendación en general a todos. Lo que me funciona en Historia 1 el año pasado es revisar algunos pequeños libros del Fondo de Cultura Económica, que son los de bolsillo, los que promovió Franklin Ignacio Taibo en el fondo, que son muy económicos, de 10, 14, máximo 20 pesos, y es toda la colección. Que incluso creo que se hizo donación de esa colección a las bibliotecas del instituto. Y si no, pues comprar algunos que otros títulos que pues les sirvan, y son también pequeños, son ilustrados, son muy delgaditos, y ojalá les puedan servir. Entonces eso sería mi recomendación. A mí me sirvió mucho el de Ibakusha, sobre un niño que sobrevivió en los ataques de las bombas atómicas, pero él era de Nagasaki, no de Hiroshima, y se vino a morir a México. Bueno, entonces ahí les recomiendo. Muchas gracias, maestra, por la recomendación. Precisamente, y un poquito respecto a lo que hemos escuchado, parece que muchos de ustedes tienen ahora una reflexión respecto del tema que fue expuesto. Y la invitación siguiente son dos. Una es que nos hagan favor de, en una hojita, lo que dijo cada uno de ustedes, y quienes no tuvieron la oportunidad en este momento de hablar ante todos, bueno, por favor, pongan su reflexión de lo que nos empezaron a hablar, cada uno con su experiencia. Si por ahí nuevamente hubo resonancias de lo que escucharon, por favor escríbanlo, nos va a servir muchísimo para la recopilación del trabajo del día de hoy, de la jornada del día de hoy. Y esa es la primera. Vamos a dejar la primera y ahorita les explico la segunda para no distraernos. ¿Sí? Por favor, muchas gracias.